Entonces, tanto Estados Unidos siguen atrapados en la ilusión de que todavía tienen poder hegemónico, como el propio bolsonarismo también cae en ese error. Porque el bolsonarismo es muy fácil ver eso. Bueno, ahora no, ¿verdad? Ahora viste a Flavio humillarse ante Michelle. Dijo, no, por el amor de Dios, yo me humillo. ¿Qué quieres? Que yo me humille y tal. Yo había dicho que eso iba a pasar. Mucha gente apostó que no. No, va a pasar porque la correlación de fuerzas ya no es la misma. Y el bolsonarismo sigue creyendo que todavía están ahí en 2019, 2020, un poquito antes de la pandemia, cuando el poder bolsonarista alcanzó su punto máximo. Ya no es el caso. Lo que viste hoy con Flavio cediendo es el reflejo práctico de eso, amigo. El gobierno de Estados Unidos anunció otra tarifa más, 12,5% sobre los 25 que ya había y sobre el 10% que es esa tarifa universal. Entonces ya estamos hablando de 37,5% de tarifa. Cuando tomas un producto que sale de Brasil y llega a Estados Unidos 37,5% más caro, prácticamente estás haciendo inviable ese comercio, ¿verdad, amigo? Imagínate un calzado, una máquina que se exporta a Estados Unidos con un 37% de aumento para ese comprador que está allá. Hace inviable el negocio entre Brasil y Estados Unidos, ¿verdad? Este momento de aplicación de nuevas tarifas equivale a decir, realmente no queremos hacer negocios contigo. No queremos cada vez más acorralar al gobierno brasileño para demostrar fuerza. Yo lo veo incluso como una demostración de fuerza, ¿sabes? Ya no hay más negociación posible con Estados Unidos. Entonces, es esa demostración de fuerza, no igual, pero sí con el mismo objetivo que la demostración de fuerza en Cuba, ¿verdad? Que es subyugar totalmente al país, dejar al país en la ruina para poder conseguir lo que quieren, lograr la retirada del gobierno, ¿no? Conseguir un cambio de gobierno para poner a un aliado en su lugar. Yo veo más o menos lo mismo que Estados Unidos está haciendo con Brasil, claro, guardando las proporciones con Cuba, que es mucho más grave lo que está pasando allá, pero es una intención de bloquear, de poner una barrera en medio del camino entre las negociaciones de Brasil y Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero eso es mucho. Sería mucho más eficaz en la década de los 60, en la década de los 80, en ese contexto todavía de Guerra Fría, de básicamente una dimensión unipolar de poder, principalmente ahí sí, de una forma definitiva, después del desmantelamiento del bloque soviético a principios de la década de los 90, y en el cual el tío Sam daba las cartas de forma unilateral, literalmente. No, ellos decían lo que tenía que hacerse y había quienes acataban o quienes eran exterminados. Muchas veces pasaban las dos cosas. Kissinger dijo eso, ¿verdad? Está el razonamiento de Enrique Kissinger en el que él dice eso, en el que él dice, mira, ser enemigo de Estados Unidos es malo, pero ser aliado es mortal porque te van a atropellar con todavía más legitimidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la idea. La idea es enfocarse, la idea es ejercer lo que él dio en llamar, lo cual también es patético. Él le pone su nombre a todo. Él tiene una visión muy cercana a lo que en relaciones internacionales llamamos realismo, que son personas que solo creen en la disposición del poder y que la historia se escribe única y exclusivamente a través del poder. Y sin duda, el poder es una de las dimensiones fundamentales, pero existen innumerables otras que esas personas ignoran. Y al ignorar eso, Ricardo Mello, ellas están limitadas al bajo techo que normalmente tienes cuando quieres conquistar las cosas con base en la fuerza. ¿Entiendes? Incluso puedes hacerlo. Piensa en tu vida. Por eso las relaciones internacionales son una disciplina tan hermosa. Porque para reflexionar sobre el funcionamiento de la sociedad internacional, de las relaciones internacionales y todo eso, necesitas pensar en la propia condición humana. Entonces, ¿hay algo que puedas conseguir a través de la fuerza de la imposición? Eventualmente sí hay, y eventualmente, así como yo lo veo, con rarísimas excepciones. Usar una medida más enérgica incluso era lo correcto. Ahora, en 99 de los casos no lo es, amigo. En el 99% tienes que considerar que el otro es un sujeto complejo, contradictorio, que existen múltiples enfoques que se pueden utilizar. En el juego del concierto de las naciones es lo mismo. Solo que el trumpismo y el bolsonarismo hablan un solo idioma, que es ese idioma. Haces lo que te estoy diciendo o te destrozo. No es casualidad que el bolsonarismo le diga a todo el mundo, te eligieron por mi papá, así que tu mandato parlamentario tiene que ser nuestro, porque sin nosotros no eres nadie.
Eso funciona, Ricardo Mello, mientras todavía tienes una postura hegemónica. A partir del momento en que ya no tienes tanta fuerza, sería mucho más eficaz e inteligente negociar. ¿Verdad? César, hoy el gobierno, debido a esta tarifa, anunció una vez más que va a comenzar los procedimientos para aplicar la ley de reciprocidad. Y entonces me pongo a pensar, ¿verdad? Porque ha estado conversando con los sectores. Cuando aplicó el 25, el gobierno habló con los sectores involucrados y ellos pidieron que no se aplicara la reciprocidad. En ese momento, porque todavía no era posible, podría terminar de inviabilizar de una vez los negocios, porque Trump podría tomar represalias de nuevo, aumentar al 7%, 100%, y se acabó la negociación, se acabó cualquier posibilidad de negocio entre Brasil y Estados Unidos. Pero con 37.5 tampoco veo mucha diferencia de esa situación de inviabilizar el comercio. ¿Cómo ves tú esa cuestión? Entonces, ¿crees que es importante contenerse con esa represalia? ¿Puede empeorar si Brasil quiere tomar represalias contra Estados Unidos? ¿O crees que hay que ir con todo porque ya se llegó a un límite que no se puede aceptar más? No, yo creo que hay una paradoja, Ricardo Mello, lo entiendo. Por regla general, especialmente en nuestro campo que quiere escuchar, y es un principio básico, de hecho, de las relaciones internacionales, que tienes que aplicar la reciprocidad. Como te dije, ¿por qué funciona entre las naciones? Porque funciona entre las personas. ¿Te imaginas si te llamo 3 veces y no me devuelves la llamada ni una sola vez? ¿Qué voy a pensar? Que no quieres hablar conmigo, ¿verdad? ¿Voy a llamar una cuarta vez? Puede que sí, porque te amo mucho, puede que sí, pero a la quinta ya no llamo. ¿Por qué? Porque no hay reciprocidad. Ahora, en la práctica, eso es mucho más complicado, principalmente cuando estás lidiando con una potencia hegemónica, agresiva, imperialista como Estados Unidos. Y Estados Unidos en manos de Celerado, que es el criminal notorio, que es Donald Trump. Entonces, en la práctica, esa teoría va a ser otra. No estoy diciendo que lo apruebo o que, ¿sabes? Estoy analizando lo que me parece. Parece que, de hecho, va a suceder. En la práctica la teoría va a ser otra. En la práctica va a haber cierto discurso. Lula va a posicionarse tal vez de una manera más firme porque ese es el camino incluso necesario para defender la soberanía nacional y porque ofrece una gran plataforma política para el gobierno, ¿verdad? Porque puedes imaginar que no hay nada que una más a un arreglo social, a una comunidad, a un grupo, que la amenaza de un enemigo externo. Y ahora es real, ¿verdad? No, no es fabricada para justificar el avance de una agenda política ni nada de eso. Existe una amenaza externa gigantesca y el gobierno de Lula acertadamente asumió la postura de defender la soberanía nacional. Y eso es mucho más interesante para comunicarse con ese sector de centro que el populismo penal barato del que hablamos aquí al principio de nuestra conversación. Entonces, no creo, Ricardo Mello, no creo que el gobierno de Lula vaya a seguir por ese camino de enfrentarse directamente, de aplicar tarifas recíprocas. Creo que el gobierno va a actuar de una manera estratégica y el Itamaraty y el gobierno federal van a actuar de esa forma y también el empresariado, ¿ok? Porque hay muchos empresarios interesados ahí. Entonces, hay dos tipos de diplomacia. Tienes la diplomacia tradicional y tienes lo que llamamos diplomacia empresarial, que es esa que, por ejemplo, los hermanos como Joesley hacen ahí y todo eso. El tipo consigue una reunión directamente con el presidente de los Estados Unidos y le dice, recíbeme ahí porque yo suministro el 30, 40% de la carne si quieres que haya hamburguesas mañana en Estados Unidos. Entonces es una fuerza inexorable, ¿verdad? Creo que el gobierno y el Itamaraty van a adoptar un tipo específico de estrategia. Van a golpear donde duele, van a intentar, por ejemplo, usar eso como carta, que Brasil es un país fundamentalmente, lamentablemente, de hecho, fundamentalmente proveedor de productos primarios, léase soya, mineral de hierro, cosas primarias, y utilizar la fuerza que Brasil tiene en ese sentido, mirando a China, guiñándole el ojo a China, guiñándole el ojo a otros actores fuertes del sur global, como quien dice, porque no hay problema. Ya no estamos en 1960, existen alternativas. Y el problema es que eso también puede generar una reacción más agresiva por parte del trumpismo y quién sabe qué puede pasar al final de cuentas. Lo ideal para decirte es que el gobierno de Lula logre establecer lo que en 1945 Vargas estableció más o menos como una distancia, lo que llamamos distancia, equidistancia pragmática. ¿Qué significa eso? Dejas al tipo tranquilo en lo suyo, viejo.
Pero si él te habla, también le respondes, tampoco andas creando un ambiente de animosidad o de enfrentamiento directo. Si se pasa de la raya, entonces levantas un poco más la voz, le das una patada para que el tipo no se te monte. Ese es el juego de esa equidistancia pragmática, ¿sabes? Porque Flavio Bolsonaro alinearía automáticamente a Brasil con Estados Unidos, como hizo, por ejemplo, Bolsonaro. De hecho, de una manera aún más servil que durante el propio periodo, el periodo militar, Castelo, Jurás y Magallanes. Tal vez ese fue el único tipo que dijo que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil. Pero creo que el bolsonarismo fue aún más arrastrado, con todo respeto a los perros callejeros, que los propios militares. Entonces, no lo creo. Creo que va a haber mucha estrategia, mucha cautela, y la agresividad debe quedar reservada al discurso. Ricardo Mello. Y China incluso ya le guiñó el ojo a Brasil, ¿no? Ya hizo esa señal diciendo, mira, tengo interés en quedarme con el producto que Estados Unidos no está comprando, ¿no? Entonces, así, de cierta manera, Trump está empujando realmente a Brasil en la dirección opuesta a la que le gustaría, que es hacia China, ¿no? Y eso en el ambiente occidental aquí, principalmente en Sudamérica, que está casi completamente dominada por la extrema derecha, eso genera mucho ruido porque todos están alineados con Estados Unidos, ¿no? Y de repente tienes a la nación más grande de América Latina en población, en economía, esa nación guiñándole el ojo al adversario de Estados Unidos. Y así no es posible que Trump no haya calculado eso, ¿verdad? Quisiera entender justamente esa lógica. ¿Por qué? Porque él sabe que eso iba a pasar, que Brasil iba a ser empujado hacia China, ¿verdad? ¿Qué esperaba él? Que Brasil, aún así, cerrara los ojos y no fuera en dirección a China. ¿Por qué? ¿Por la presión de Estados Unidos? ¿Eso es lo que él esperaba, crees tú? No, de hecho, excelente provocación de tu parte, no lo creo. Creo que Trump es un mercenario que utiliza y siempre ha utilizado la presidencia de Estados Unidos para ganar miles de millones, para hacer dinero, hermano. Es básico, el tipo está ahí por dinero. Cuando él habla, pues el tipo ya tiene miles de millones y aún así quiere más, sí. Sí, el tipo, caray, él se ve como un depredador, hermano. De hecho, hay un show de Howard Stern, hermano, que luego te muestro ahí, hermano. Howard Stern es un locutor de radio muy famoso en Estados Unidos y los tipos están hablando y sale el tema de los depredadores sexuales y el tipo le dice, de eso sí entiendes, ¿verdad, Trump? Y él está con Ivanka al lado. Él se siente halagado. Lo que cualquier otro diría sería lo siguiente. ¿Te imaginas que yo te diga eso, hermano? Tú dirías, ¿estás loco, hermano? ¿Cómo ha sido, hermano? Se volvió loco, él se voltea y dice, sí, sí, yo mismo. Entonces así, él tiene esa mentalidad de que es implacable, de que es un depredador. Él es un depredador que siempre estuvo metido en el negocio de la construcción. Su papá era el magnate de ese negocio. Todos nosotros, sí, todo el mundo lo vio a estas alturas. Roy Cohn, que era el abogado, tenía esa mentalidad de nunca admitir nada, atacar, atacar, atacar. Entonces, él tiene, no creo, mira, que Trump esté entre la élite de los estrategas estadounidenses, ¿ok? De la diplomacia, de las decisiones geopolíticas. De verdad no lo creo. Pienso que él se rodea de un montón de aduladores. Vimos eso con Pete Hegseth. Vimos eso con básicamente todo su gabinete. Él pone a sus amigos, a su yerno, Jared Kushner, Hitchcock. Nosotros pagamos dinero. Es todo un esquema, ¿me entiendes, Ricardo Mello?